Hoy es 28 de julio del 2013. Vamos a orar y empezamos. No, Padre, le agradecemos que estamos un domingo más, que nos podemos reunir acá en nuestras casas para poder celebrar el día que usted mandó que apartáramos para usted, que podamos estudiar este libro de Levítico, que podamos ver la aplicación que tiene para nuestros días también, que podamos entender también parte del libro de Hebreos juntamente con Levíticos, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores también de su palabra. Le pedimos que me esté guiando su Santo Espíritu, guiado por su santa palabra, y que abra las mentes, los corazones para aquellos que van a escuchar, para que puedan llevar por obra aquello que usted está pidiendo y está demandando, aquellos que no son cristianos y aquellos que son su pueblo también. Todo se lo pedimos en nombre de Cristo, por medio de Él. Y vas a entonándose un himno y yo entono otro. El himno más cerca, obvio de ti. Más cerca, oh Dios, de ti, anhelo estar, aunque una acerba cruz hállame de alzar, será mi canto aquí, más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Muy bien, gracias, Carlito. Yo voy a tratar de entonar una que dice: ven amigo a Jesús. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti, recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Gracias. Alrededor del año 405, o sea, después de que nuestro amado Señor Jesucristo murió y se resucitó, Pelagio, un predicador británico, o sea que quizás lo pueden llegar a conocer, él reaccionó, o sea, de una forma que no le agradó cuando él leyó de San Agustín de Hipona, de un libro que él tenía que se llamaba Las Confesiones. No sé si lo han leído o han escuchado ese libro, pero él oraba así, de San Agustín, decía: dame lo que pides y pide lo que quieras. Y entonces Pelagio le pareció que estaba mal eso, porque él creía que los hombres no eran unas marionetas que eran manejables, ¿no? Él sí creía, o sea, que el hombre en sí lo hacía sin que no tuviera responsabilidad y ellos no tuvieran la capacidad moral como para poder elegir, ¿no? Ahí estaba como empezando el libre albedrío y todo eso que después vino, ¿no? ¿Y qué sucede? Que no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Y decía que el hombre, si Dios le pide algo en su ley, entonces el hombre tiene la capacidad moral para obedecer eso, ¿no? Y ahí empezó una de las primeras peleas, o sea, vamos a decir, controversias dentro del cristianismo, ¿no? Entre Pelagio y Agustín. Pero esto nunca terminó. Sabemos que aquellos que estudiaron un poco la historia de la iglesia, sabemos como también en su institución cristiana, Calvino también, en una parte, en el libro 2 del capítulo 3, no lo voy a leer, pues solamente una introducción, pero para que vean, ¿no?, de que como él
está hablando de la perseverancia, o sea, de que ya vimos una vez, o sea, de los santos, y está hablando de una parte de él que se rechaza la gracia cooperante de los escolásticos, ¿no? Que que a muchos no le dan importancia, pero muchas veces creen los predicadores que Dios los llama y los santifica, pero en esa santificación el hombre tiene que cooperar o hacer algo. Ya lo vimos una vez, la perseverancia de los santos. Y él, en esta parte, él desarrolla y está en contra de lo que estaban en esa parte, decía, otras personas que se levantaban, ¿no? Que en este caso de los escolásticos, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque el día de hoy tenemos que estudiar el libro de Levíticos, ¿no? Y esto era un poco de lo que ha habido siempre dentro de la iglesia, estas controversias y estas peleas, ¿no? Y bueno, él termina diciendo en unas partes de acá que en sí estaba diciendo que si las personas decían que después, yo no lo voy a leer literalmente lo que dice Calvino acá porque está en la institución, pero en la parte él decía que si la persona, si aquellos dicen que la persona coopera con Dios, después que Dios le dio vida, esa persona que está muerta en delito y pecado, Efesios 2:1, empieza la obra de santificación, pero porque Dios le ha dado vida, él está de acuerdo, pero se dice que después la persona tiene que incluso la perseverancia de los santos, la santificación progresiva, el hombre está contribuyendo a algo, él decía que no. Entonces, en el día de hoy vamos a ver nuestro libro de Levítico. Y el tema, o sea, principal, o sea, que vamos a ver dentro de todo lo que hay ahí, es que Dios es santo y que Dios demanda santidad aparte de ser santo. O sea, lo que sucede, o sea, hay muchos libros, o sea, del Nuevo Testamento, o sea que a veces nos preocupamos por leer solamente el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento lo dejamos como de lado porque parece muy difícil, hay mucha sangre, mucho sacrificio, peleas, guerras y cosas así que sucedían que no sabíamos, ¿no? O sea, lo que estaba sucediendo, ¿no? Vamos a ver en los primeros capítulos, como siempre estaba diciendo yo, que no voy a tocar todo el libro de Levítico por la razón de que son 39, me parece 39 capítulos, ¿no? Si no me equivoco, más o menos por ahí. Me sería imposible, o sea, lo que estamos haciendo en la serie en sí, estos domingos es solamente ver un parte solamente de ellos y una introducción o algo, o sea, que vayamos por arriba para poder ir entendiendo más o menos en sí la idea de lo que está hablando. Eso más o menos que para que se pueda entender. Vamos a ver también dentro de un ratito, o sea, que voy explicando, o sea, por arriba, cuál es, o sea, en sí, la forma de acercarse a Dios, la forma de adoración, incluso cómo se adoraba a Dios. Vamos a ver algunos hechos que sucedían, así no es un hecho, vamos a decir, no es un libro histórico, sino es más... porque muchos creen que solamente como para decir que es solamente para los sacerdotes, pero vamos a ver también que era para el pueblo de Dios, o sea que entonces, y que tiene unas aplicaciones para nosotros, porque por ahí no le queremos dar mucha importancia diciendo que no tiene ninguna aplicación para nosotros, y que diciendo solamente que por ahí es un manual, o sea, o algo que es para el sacerdote, pero no en sí, no es solamente así. Bueno, acá en este libro voy a hacer unas partes, hacer algunas temas de interés, nada más antes de empezar, que vamos a ver que dentro del libro aparece muchas veces, llamó y aparece como 50 veces dentro del libro. Vamos a ver que esta era la ley para el sacerdote, y este nombre, o sea que es Levítico, perteneciente a Leví, era una tribu que estaba ahí, ¿no? De Leví. El tema central o el tema que aparece dentro del Levítico, como estaba diciendo recién, en sí es que Dios demanda la santidad, y no solo que Dios demanda la santidad. Para poder ver, el domingo pasado habíamos visto de Éxodo, como Dios lo sacaba, ¿no? Veíamos que Dios había, por medio de Cristo, vimos la Pascua, y en sí, hoy
vemos que Dios te salva, pero no solo que te salva, sino que también hay otra S que sería la santificación. No solo salva, sino que Dios también pide que sean santos. Y el tema ese es más o menos, ser santos porque yo soy santo, ¿no? Entonces esa es la idea central, de que Dios demanda la santidad, y no solo demanda, sino que Él da la provisión de la santidad. Y esto lo va a hacer mediante la expiación del pecado, y es por medio de los sacrificios que Él solamente Él había ordenado. Y vamos a ver que no es otra cosa, porque después vamos a ver en el capítulo 10 lo que sucedió cuando hacen fuego extraño. Entonces la idea central es esa, la santidad. En Levítico 11:44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, seréis santo porque yo soy santo. Y en Levítico 19:2, vamos a decir, dice así, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santo seré porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces vamos a ver que el tema central es ese, que Él es santo, y vamos a ver, no sé si han leído una vez, eso está también en Primera de Pedro, ¿no? Que también dice que soy santo porque yo soy santo. Sabemos que, ¿por qué? Porque no tenían Nuevo Testamento, o sea, ellos tenían el Antiguo Testamento, ¿no? Así que Pablo también, o sea, leía el Antiguo Testamento. Entonces, para entender la epístola de los hebreos, o sea, cuando el escritor de los hebreos, no sabemos quién es indispensable que estudiemos también el libro este. Vamos a ver cuál es la actitud de Dios, como sea, frente al pecado, que mucho no se predica de las iglesias, y vamos a ver un poco en Levítico 19:18 también, en sí, que debemos también amar al prójimo, ¿no? Aunque este libro, o sea, fue escrito para los sacerdotes, también es aplicable al pueblo, porque en una parte dice, habla a los hijos de Israel. Entonces, también era aplicable al pueblo de Dios. Y era, vamos a ver que era cómo se tenía que acercar a Dios, o sea, una de las formas es cómo el hombre se tiene que acercar a Dios, la forma apropiada también del pueblo de acercarse a Dios. Esto quizá por ahí lo vemos por arriba, y no le vemos tanta importancia, o eran sacrificios de antes, para ahora no le vemos tanta importancia. Pero en sí vamos a ver las ofrendas, los sacrificios, sacerdotes, había ciertas fiestas que se hacían ahí, que, o sea, lo voy a hablar por arriba nada más, porque en sí era toda una tipología, o sea, de algo que iba a llegar, que era Cristo, siempre apuntaba a Cristo, ¿no? Y estas ofrendas o sacrificios, el propósito era cómo acercarse a Dios. Si ustedes han leído o escuchado esa audiobiblia en el equipo, o escuchar, por lo menos la pongo así para escucharla, vamos a ver que diferentes tipos de ofrenda había dentro del libro de Levítico. Hay muchos tipos de ofrenda que van a encontrar ahí. Algunas eran, vamos a decir, o sea, con sangre, otras eran sin sangre, vamos a decir, estas eran las que eran incruentas, que eran sin sangre, y esas se ofrecían alimentos, algunas eran para agradecimiento, eran para otras por la paz, y en sí había muchas, otras que eran por el derramamiento de sangre que se hacían, ¿no? En sí podemos aprender todas esas ofrendas, cada ofrenda que se hacía era una forma de acercarse a Dios. Y todas esas ofrendas y todos esos sacrificios, vamos a que apuntaban a nuestro amado Señor Jesucristo, que estaba ahí. En sí, eran muchas ofrendas y sacrificios que se hacían. Lo que podemos aplicar para el día de hoy sería de que en Cristo Jesús tenés perdón en todos los pecados, sería algo así, para que se pueda entender, porque si te vas por tema, son 39 cosas y tenés que leer, bueno, el hombre traerá la ofrenda y pondrá su mano, entonces el sacerdote, y no terminarías más. Pero en sí todas esas ofrendas, todos esos sacrificios que podés ver ahí, serían tanto, vas a encontrar, si has leído el libro de Levítico, los pecados que lo hacían conscientes, los pecados que se hacían inconscientes, pecados que no sabe, la persona que lo hacía inconsciente, entonces la persona iba, hacía ciertos sacrificios, otros pecados por los pecados que la persona ya sabía que eran conscientes, y cada uno, o sea, lo que podemos aprender de esto es que en Cristo Jesús podés tener perdón de cualquier pecado que hayas cometido, ¿no? En eso está un poco escondido ahí, que no se ve, porque sabemos que la revelación que Dios iba dando de esto iba a ser gradualmente, ¿no? O sea, el pacto es uno mismo, solamente nosotros
creemos, o sea, en la teología del pacto, no en el dispensacionalismo. ¿Qué sucede? Que el pacto siempre es el mismo, solo que se iba revelando de cada vez y más hasta llevar a la consumación, que fue cuál es el sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces, vamos a ver que estos sacrificios solamente los podían hacer los levitas, ¿eh? Y eso solamente, la función de los levitas era que eran mediadores entre Dios y los hombres, y ellos presentaban al pueblo, o sea, delante de Dios, delante del Señor, y ellos eran los que oficiaban las ofrendas estas. También eran encargados de enseñarle la ley al pueblo, ¿eh? Eso es lo que se encargaban, y ministraban en el tabernáculo. Y discernía la voluntad de Dios, cuál era la voluntad de Dios para al pueblo, ¿no? Dentro del libro de Levítico van a encontrar tres fiestas, que es la Pascua, los panes sin levadura, que esa vez ya la vimos la otra vez en Éxodo, después el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Cada uno tenía un significado, ¿no? Tenían, o sea, otras fiestas que había ahí, y en sí, lo que podemos llegar a aprender, pues yo ahora voy a empezar a hablar un par de cosas, me voy a profundizar un poco más, y quizá no vamos a tener tiempo, quizá, pero si por ahí no entienden nada de lo que voy a decir, yo voy a decir un par de cosas acá, como para que quede en la cabeza, por si no entienden lo que voy a empezar a hablar en los apuntes que tengo acá. En sí vamos a ver que Dios es santo, y Dios no solo que es santo, Dios demanda santidad. Y vamos a ver que cómo Él reacciona delante del pecado. Y Dios nos muestra también su justicia porque Él es santo. Y no solo eso, que Él demanda santidad, pero esa santidad que demanda, Él también, Él provee el cordero en esa santidad, ¿no? O sea, Él provee, o sea, la forma de que el hombre pueda llegar a Él y ser justificado, pero Él va a hacer no solo que demanda, sino que Él va a dar. El hombre no puede hacer nada así. Y vamos a ver cómo de esa forma se demuestra el amor, o sea, de Él, ¿no? Por lo tanto, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo amado para que todo aquel que crea en Él sea salvo, ¿no? De ahí vemos, ¿no? Y todo esto lo vamos a ver en este libro, que son símbolos o tipologías que después alcanzan su cumplimiento, como es Hebreo 1.1, ¿en quién? La realización mayor, ¿cuál es? El Señor Jesucristo. Ahí llega el cumplimiento mayor, pero era toda tipología que representaba lo que iba a ser Cristo, ¿no? Tanto el sumo sacerdote como el cordero que se mataba, todo eso estaba en Cristo, todo lo que vemos ahí. El pan, todo se componía de Cristo, o sea, todo estaba ahí escondido, ¿no? Por eso que Dios le agradó después de revelar y correr el manto y mostrar todo lo que vemos acá. Entonces no vamos a poder entender todos estos conceptos que hay dentro del Nuevo Testamento, lo que es pecado y salvación, si no podemos entender los tipos, o sea, que están en el trasfondo histórico, o sea, de lo que es el libro de Levítico. Entonces es indispensable que nosotros podamos entender el libro de Levítico. Si mostrar, te prestaste en la Biblia, justo me olvidé traer, me traje mis apuntes y me olvidé traer la Biblia. En hebreo voy a ir, antes de empezar, porque por eso que es muy importante que podamos entender este libro. Muchos no le dan importancia a estos libros porque dicen o es muy difícil o no se ponen a estudiarlo porque por ahí no entienden, ¿no? Pero en Hebreos 10, 19 al 25 dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin frutar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos uno a los otros para estimular al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino soltándonos, y tanto más a cuanto veis aquel día que se acerca, ¿no? Entonces vamos a ver que todo esto, o sea, que estaba ahí, o sea, que vamos a ver ahora en el día de ahora, o sea, era algo que en sí apuntaba al Señor Jesucristo. Bueno, ahora sí voy a empezar con todos los apuntes que tengo. Esa era una pequeña introducción, o sea, que quería mostrarles nada más. Igual no tengo mucho, o sea,
Los holocaustos que van a encontrar, si ya lo leyeron ahí, o sea, no hacían en sí referencia a ningún pecado en particular. O sea, con los primeros capítulos estoy hablando, van a encontrar la palabra que dice holocausto, si la escucharon ahí, sí, no había, o sea, en sí no hacía, se hacían ofrendas, pero en sí no hacía para un pecado en sí por algo. Si no era, la persona iba a hacer un holocausto por un pecado en general que abarcaba todo. Después van a encontrar, o sea, en sí sería por la maldad, el hombre que tiene adentro, pero en sí vamos a ver que después van a encontrar que hay otras clases de pecado, o sea, perdón, de otros sacrificios que eran, que en sí eran por pecados específicos, dentro del libro de Levítico, ¿no? Que estos sacrificios en sí eran pecados que la persona sí tenía consciente porque debía que hacer algo. Y la persona ahí, eso demandaba, podemos aprender esa clase de sacrificio, que la persona demandaba que debía arrepentirse de sus pecados. Debía arrepentirse, y vamos a decir, estos sacrificios que se hacían, en sí era, vamos a decir, una sustitución, por decirlo, ¿no? Debían ser matados, o sea, por los levitas, los sacerdotes, este animal, o sea, que se hacía, esta ofrenda, ¿no? Y se ponía la mano sobre el animal, o sea, después lo habla más específicamente, o sea, la fiesta que se hacía en el día de Yom Kippur, en el capítulo 16, el día de expiación, pero en sí, las ofrendas que se hacían, se pasaba el animal, no quitaba en sí el pecado, o sea, cubría, dice el Levítico, y se ponía la mano, pues solamente Cristo era la sangre, pero era la persona por fe se ponía la mano, el pecado era traspasado, la persona decía, era un sacrificio donde se pasaba la culpa a ese animal, y ese animal debía morir. Y eso es lo que demandaba Dios, ¿no? Van a encontrar, o sea, que continuamente se hacía eso, o sea, continuo sacrificio, ¿no? Por las personas, o sea, venían personas y se seguía haciendo sacrificio, ¿no? Después vamos a ver que se comía esa carne, y bueno, incluso se quemaba, también había olor, ese olor se tenía que quemar, el olor fragante a Dios por el sacrificio que se había hecho, y bueno, vamos a encontrar que la persona debía arrepentirse de sus acciones que hace. Si me prestas, o sea, la Reina Valera, primera de Juan, en capítulo 1, vamos a encontrar el 1, del 7 y el 8, dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión uno con nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿qué sucede? La sangre de Cristo es la que nos quita, o sea, vamos a leer el libro de Levítico, vamos a ver, o sea, este derramamiento de sangre, o sea, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Vamos a hacer todo esto en sí, era la tipología de lo que Cristo iba a hacer, y cómo Dios ve al pecado. Entonces la persona, si decimos que no tenemos pecado, o sea, decimos, estamos haciendo a Dios mentiroso, porque Dios estaba demandando, o sea, ¿qué quería decir? ¿Qué estaba pidiendo? Dios estaba diciendo de que ese animal, así tú debes morir, porque tú eres, pero Dios, o sea, lo que hacía es ponía ese animal, y la persona debía morir, porque para que vea que Dios es santo, y la persona en sí debía morir por la transgresión, pero Dios ponía ese animal, ese cordero, esa sustitución para que muriera en lugar de la persona, ¿no? Podría hablar de muchas ofrendas y muchos sacrificios que vamos a encontrar dentro de ahí. Quise hablar de algunas hablé dos nada más que dije, o sea, los conscientes, los inconscientes, o sea, que se hacían, pero van a encontrar muchos sacrificios, muchas ofrendas, o sea, vamos a hacer la mujer con la sangre impura adentro, el derramamiento del hombre había muchos sacrificios. Lo que sí quiero que entiendan, si no entienden nada de lo que está ahí, todo eso es que apuntaba
a que el hombre en sí, Dios lo ve, vamos a decir, culpable de su pecado, que es inmundo, cualquier obra que haga no sirve para salvarse. Y en Cristo Jesús, cualquiera de todas esas cosas que van a leer ahí, que todos ahí, es que el hombre es culpable ante Dios y Dios demanda en su justicia que el hombre debe pagar por su pecado. Pero en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Cuando seguimos ahí adelante vamos a encontrar, vamos a decir, otras personas que estaban los sacerdotes y vamos a ver si lo escucharon, que están el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, que siempre digo lo mismo, está Cristo en todas partes que pueda haber. En el santuario, en los panes, en cualquier parte que vea, en el sumo sacerdote. Bueno, ahora me toca justo el sumo sacerdote. Pero en Hebreos 8, capítulo 1, por eso dije que es indispensable para poder entender el libro de Hebreos. El autor, que no sabemos quién es el autor del libro de Hebreos, nos muestra mucho del libro de Levítico. Entonces es muy indispensable tener en cuenta eso. En capítulo 8.1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, ¿quién es? Que es Cristo Jesús. Vemos que este es el sumo sacerdote de que veíamos ahí. En el capítulo 9:11 del libro de Hebreo dice: pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, pero por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Entonces, ¿qué vemos? Que Cristo, de nuevo una vez más, nos muestra acá el libro del autor de Hebreos, que el Señor Jesucristo era el sumo sacerdote, ¿no? Y solamente él, o sea, en el libro de Levítico se lo han leído, perdón, el libro de Hebreos se lo han leído, vamos a ver que él explicaba, que el autor de Hebreos, que estos somos sacerdotes o sacerdotes, la tribu de Leví, tenían necesidad continuamente de ser reemplazados. No me acuerdo si era hasta los 50 años, por ahí. Después se reemplazaban de nuevo y la familia levantaba otro, excepto en el libro de Levítico dice: a menos que tuviera alguna deformidad y algo. Van a encontrar muchas de esas cosas en el libro de Levítico. Incluso la historia de los judíos, o sea, que para no tenerlos ociosos se los mandaba a juntar leña para la parte del tabernáculo. Y bueno, van a encontrar muchas cosas así. Pero en sí, el sumo sacerdote apunta al Señor Jesucristo. Tanto el cordero, tanto el sumo sacerdote, tanto cuando se mataba, vamos a ver, el macho cabrío, eran dos que habían, no sé si han leído el libro de Levítico, habían dos, uno se le pasaba el pecado, se lo mataba y al otro se lo dejaba libre, ¿no? Entonces mostraba eso. Entonces, bueno, eso también apunta al Señor Jesucristo, que las dos cosas hizo el Señor Jesucristo. Lo que sucede es que no se podía hacer con un animal, matarlo y volverlo a resucitar, y de nuevo, solamente Cristo podía hacer eso. Entonces se necesitaba dos animales, pero también apuntaba a la obra que Cristo iba a hacer. Entonces, sumo sacerdote que vemos ahí, incluso que hacía que podía entrar al lugar santísimo, apunta al Señor Jesucristo. Hay algo que quería tocar, así no es un libro histórico, como dije al principio, ¿no? Pero es un libro que apunta, hay dos casos, o sea, por lo menos, yo voy a tratar de tocar uno, por lo menos de ellos, si no terminamos más. Pero hay un caso donde toca en el capítulo 10 de Levítico, van a encontrar la muerte de Nadab y Abiú, que estos eran los hijos de Aarón. ¿Y qué sucede? Que ellos fueron a ofrecer fuego extraño. No sé si se han visto, por lo menos escuché, son muy conocidos en Levítico 10. Y ellos ofrecieron un incienso, se cree que era extraño. Y que lo que sucede es que era fuego que Dios no había mandado. Y lo más llamativo es que por eso mismo, por un fuego, son muertos ellos. Algunos historiadores, algunos judíos que han escrito, como muere en Levítico 10, dice que salía un rayo, porque dice que no quedaron quemados en su cuerpo. Y una parte que van a leer en unos versículos del capítulo 10, después, como Moisés quiere consolar a Aarón, en una parte Moisés le dice en el capítulo, en versículo 10:3 dice: entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que hablo
Jehová diciendo, en lo que a mí se acerca me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, y Aarón cayó. Bueno, en las partes más adelante, acá no me acuerdo en qué parte del versículo, pero tiene 27 capítulos, pero yo sé que por acá en una parte le dicen como que no tenían que ellos tomar, o sea, un poco. Se cree, algunos historiadores judíos creen que como que ellos habían tomado un poquito de más al entrar, y su mente no estaban bien al hacer. Yo no tengo tiempo por cuestión de tiempo hacerlo, pero si lo dejo para consideración acerca que dice el pecado en la obra de Dios, en capítulo 10, van a encontrar algo. Pero en sí, quería buscar la aplicación, ¿no? En Éxodo 39 dice, no ofreceréis sobre él sahumerio extraño, ni holocausto, ni presente, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Había mandado ya en Éxodo 30, versículo 9. ¿Qué sucede? Es que ellos habían hecho, ¿qué lo podemos aplicar en los días de nosotros, en la actualidad esto? Cuando vemos nuestra confesión de fe que vimos un tiempo atrás, pudimos ver de la adoración religiosa del día de reposo, nuestra confesión bautista de 1689 que tenemos nosotros, vimos una parte que se llamaba de la adoración religiosa y el día de reposo. Habíamos hablado, o sea, parte un poco de la reforma, había comentado yo que las iglesias, nosotros como iglesia reformada, creemos que solamente lo que Dios manda, nada más. Ya lo expliqué una vez, está ahí en nuestro canal de Doctrina Verdadera. Está en el canal nuestro ahí, en YouTube, está ahí y nunca me sale YouTube, ahí está, YouTube, Doctrina Verdadera, nuestro canal está ahí. Pero ¿qué sucede? Que en esa prédica explicaba de que muchos ponen la Biblia más lo que la Biblia no dice. La Biblia dice que puedes utilizar, no dice nada sobre una guitarra eléctrica, entonces puedes usar una guitarra eléctrica. En la Biblia no dice nada de usar esto, y entonces empiezan a agregar esto. Y hubo la pelea, o sea, la discusión entre las iglesias reformadas y las iglesias, vamos a decir, anglicanas y otras más que había. Y vamos a decir, hoy ya te fue demasiado de los carismáticos, donde nos salimos nosotros, ahí era ya un desorden total, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que ofrecen fuego extraño y no pasa nada, pero vemos acá que Dios es santo. Sabemos que Dios generalmente no hace esto porque por la misericordia, porque si no muchos tendrían que estar muertos, pero también podríamos aprender que Dios es santo y que lo que Dios demanda que no se haga un fuego extraño. Podemos aprender el Levítico 10 cuando también, vamos a decir, David llevaba el arca del pacto, y sabemos que lo tenía que llevar una parte, lo tenía que llevar, Dios había mandado que lo tenían que llevar solamente los sacerdotes, y tenía ciertas cosas como los aros, y tenían que llevarlo acá en el hombre, y ciertas cosas que Dios le había mandado que tenían que hacer así. Pero David, o sea, no decía así, llevar en un carro, en una parte trompieza, así, no se ha escuchado la historia de esa, en una parte dice, se va a caer, y no me acuerdo el nombre de este hombre que se acerca, que me olvidé el nombre, porque no tengo acá en el sermón, me acordé así, porque sí, lo tenía anotado en la parte, pero va a querer sostener así, y Dios se mata, y él cae encostado muerto, y David se asustó. Pero ¿qué ha pasado? Que Dios había ordenado de una forma que tenía que hacer. Y acá también en Levítico 10 pasa lo mismo. En Marcos 7:6 dice, y respondió, o sea, Cristo, ¿no? Les dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Yaía, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrina de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, dice, tenéis la tradición de los hombres. ¿Qué sucede? Que, bueno, acá está hablando no con los fariseos, ¿no? Porque yo decía, no, porque los impuros, las manos, que si muchos de tus discípulos no hacen esto, y Cristo en una parte, bueno, ahí si lo siguen leyendo, se han leído todo, o sea, en esa parte del Marcos 7, van a encontrar que Cristo decía que del corazón salen las impurezas, y de ahí salen las cosas, ¿no? Y ellos querían guardar ciertas tradiciones, hacer ciertas cosas, ¿no? Y podemos aprender de eso del día de hoy, que hoy generalmente ofrecen fuego extraño, hacen muchas cosas dentro de la iglesia, porque como Dios no obra, o probablemente no está obrando así, o no aparece como Hechos 5, que cayeron muertos ahí en Zafira,
Dios los mata ahí, ¿no? Por haber mentido, cometen el pecado de mentir, y Dios le mató ahí. Y a veces si cada uno que miente, Dios lo matara, estarían muertos ahí cada rato, ¿no? Pero ¿qué sucede? Como Dios no obra así, hacen lo que quieren dentro de la iglesia, pero podemos aprender que Dios demanda una forma que le adoren el pueblo, y Dios quiere que se lo adore en espíritu y en verdad, como dice en Juan 4:24, ¿no? Y la forma de adorarle en espíritu y en verdad. En el capítulo 13 de Levítico podemos sacar, yo voy pasando así partes de lo que a mí me pareció un poco más, que veía, todo está bueno, pero saqué las partes más importantes que me parecía que era más, podíamos aplicarlo. En el capítulo 13 y 14 vamos a encontrarnos con las leyes o las ceremonias que Dios mandaba sobre la lepra, si se me escuchaba. Así, algunos médicos, cuando diagnostican, la lepra, en palabras sencillas, le dicen que la lepra en sí mata las sensibilidades nerviosas que están en el cuerpo de la persona, tanto del hombre como de la mujer. Y por lo tanto, dicen que cuando esta persona se quema o se golpea, la persona no siente dolor porque no está insensible. Hasta algunos dicen que se caía parte del cuerpo, insensible. Y eso es lo que sucede, ¿no? Y vamos a ver, en el capítulo 13 y 14, si ya lo han leído, decía otras ceremonias que Dios mandaba, que el sacerdote tenía que verlo, tenía que analizarlo, leía ciertas partes. Algunos judíos se dice que se hacía estas cosas porque debemos entender el trasfondo histórico de esto. Las iglesias, el pueblo de Israel estaba en el desierto, ese aire que ellos iban así, le pegaba y por la piel era muy quebrajada, era tipo blanca, entonces el sacerdote tenía que estar muy seguro antes de diagnosticarle lepra, porque ellos dormían en el suelo y no es como hoy, ¿no? Que hay cama, eso y bueno, entonces ellos tenían que estar bien seguros si tenían lepra o no tenían lepra. Y eso es lo que pasaba, que tenían que ir al frente del sacerdote para verlo, ¿no? Y eso, bueno, van a encontrar mucha información en el capítulo 13 y el capítulo 14 de Levítico, ¿no? Pero en Levítico 13, del 38 al 44, nos muestra algo, que había una marca especial de la lepra, que en sí se podía diagnosticar que la persona tenía lepra. Y era que cuando le aparecía en la parte, la persona se empezaba a quedar calva. No sé que yo tengo lepra, No, en sí tenía una marca, era una marca rojiza, que si lo leen en el capítulo 13, 38 y 44, van a encontrar que había eso, ¿no? Y se le diagnosticaba lepra. Y la persona, van a leer, si leen Levítico 13, versículo 45, Levítico 13, 45, la persona debería gritar que era inmundo. Inmundo, debería decir, ¿no? Y vamos a ver esto. ¿Qué podemos aplicar a un principio espiritual de esto? Levítico 13, 45. Después que le diagnosticaba, la persona debería decir que era inmunda. El pecado toma la cabeza o la mente, para decirlo. Y cuando el pecado toma la mente, la cabeza, vamos a decir, te insensibiliza todas tus, vamos a decir, lo que es la moralidad y te hace... En Hebreos 13:13 dice, no sea que si alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Entonces, la lepra, o espiritual, por decir, toma la mente, la cabeza de la persona, y eso hace que la persona... en sí ya nacemos pecadores, pero ese pecado con el correr del tiempo, a mí no me tenés que decirte que haga maldad, ya desde chico que vos lo ves y decís, y a medida que ya grande yo lo escuchás hablar y ya lo ves, más si yo, como digo yo siempre, lo parás frente a tus hijos de la caja esa que le llaman televisor, peor, porque lo empezás a adoctrinar con todas esas cosas y vos lo escuchás, ¿de dónde aprendí? Mi hijo esto, y bueno, lo pusiste ahí. Antes entregaban a sus hijos a Baal, entregaban a sus hijos al televisor.
Y de ahí que van aprendiendo informe, y más información, y más información. Pero ¿qué sucede? Que va tomando el pecado de la mente, y la mente, y la mente, y cada vez que va creciendo más se va grabando y grabando. Y eso es lo que hace la lepra, ¿no? Por eso que hoy, así como los sacerdotes, los pastores también tenemos el deber de diagnosticar. ¿Por qué? Porque hay veces que gente que cree que es cristiana y se está engañando. Y por ahí nuestro deber es decirle, no, tenés lepra. No ha sido todavía engañado. Entonces, y hay otros que también es necesario diagnosticarle que ya tienen lepra de verdad, o sea, porque no han venido a Cristo Jesús, ¿no? Entonces él es el que se encargaba de diagnosticarle. En el Nuevo Testamento podemos encontrar, si en Mateo 8:1 al 4, siempre está tu traducción del 1960, en Mateo 8, capítulo 1 al 4 vamos a encontrar un personaje. Dice, Jesús sana a un leproso. El personaje vamos a ver que era un leproso. Es así. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús se tendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para hacer testimonio de ellos. Bueno, acá vemos cuál es la testimonio. Quizás Jesús estaba nombrando Levítico 13 y 14, la ofrenda que debían hacer, ¿no? ¿Qué sucede? Hoy, Cristo también está dispuesto a sanar de tu lepra espiritual, que es el pecado. Tan solo tú debes extender tu mano por la fe y decirle, si quieres, puedes sanarme. O sea, no como vemos que en la iglesia, ¿no? Dice, dale la oportunidad a Cristo, levanta tu mano, y está esperando. No, tú debes reconocer, debes decir, inmundo, 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 inmundo. Porque tú debes decir al Señor que eres un inmundo. Debes reconocer, si leen Levítico 13:45, si no me equivoco estaba ahí, una vez que se le decía a la persona del sacerdote, o el pastor le dice, la escritura dice que es pecador, la persona decía en el capítulo 45, inmundo, inmundo. Entonces, eso nos demuestra, Levítico, que la persona debe reconocer su condición pecaminosa. Lamentablemente hoy en las iglesias no se hace eso, hoy no se enseña esto. Por eso yo creo que es importante leer un poco de los mensajes, o que lo vemos en mensaje espiritual, o lo que había acá en el Antiguo Testamento, porque cuál era la gravedad de cómo se le daba importancia. Hoy no se le da tanta importancia si las iglesias no se llenan, y le dan importancia a la música, y otras cosas más, ¿no? Pero vemos que podemos aprender eso, ¿no? Que en sí solamente el Señor Jesucristo puede sanar, o sea, de la lepra espiritual, que en sí es el pecado. Podríamos hablar más porque tengo muchas informaciones para hablar sobre esto, ¿no? Pero traté de hacerlo un resumen lo más cortito que posible. Y yo creo que esto es el quid de la cuestión, o sea, el centro, que ya hice una vez un tema sobre esto, está también en el canal, que es el capítulo 16. En el libro de Romanos me llevó 2 años predicar, pero en una de esas, no me acuerdo si en Romanos 3, que me tocó a la mitad de año que iba, hice algo sobre el capítulo 16 del Levítico, y eso es justo lo que me va a centrar ahora. El día de Yom Kippur se celebraba, no voy a hablar por supuesto como ese día, 1 hora y media sobre esto, porque no termino más, pero se hacía la expiación, vamos a ver, es donde Dios quita la culpa del pecado, y esto representaba el sacrificio que iba a hacer Cristo en la cruz, y en sí era por la sangre de Cristo que nuestros pecados iban a ser perdonados. Si vos empezás en Hebreos, sí, en Hebreos, vamos a ver Hebreos 9, 13 y 14. Hebreos 9, 13 y 14, es así.
Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, de la ceniza de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la sangre, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivos, ¿no? Y en el 10, versículo 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Ves? O sea, vemos que estos sacrificios, o sea, que vemos, o que podemos ver en el capítulo 16, o sea, ¿no? Yo tengo mucha información sobre acá, pero no voy a hablar sobre esto, porque ya, después quizás cuando termines el video, yo lo voy a tratar de buscarlo y lo voy a pegar ahí al lado, justo porque ahí justo habla todo el capítulo 16, ¿no? Cómo se preparaba el sacerdote, cómo tenía que hacer expiación por el pecado de él, entrar, volvía a salir, después tenía que hacer sacrificio de nuevo por el pueblo, tenía que entrar de nuevo adentro, y bueno, en esa prédica la hablé un poco más detallada yo, ¿no? Pero era así, tenía que primero hacer sacrificio por él, por la familia, después por el pueblo representaba, ¿no? Volvía a salir, esparcía la sangre del becerro, y bueno, tenía que hacer una serie de una ceremonia que Dios le había mandado, ¿no? Y solamente lo podía hacer el sumo sacerdote, ¿no? Y esto es lo que significa que solamente Cristo pudo hacer esto, ¿no? Que en el Nuevo Testamento, después, a ver si hago tiempo, voy a verlo, pero si no me equivoco, está en Romanos 3, ahora lo busco, pero me parece que estaba en Romanos 3, 20, un segundo. Acá está, Romanos 3, 24. En el 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios nos puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esto que van a encontrar acá en capítulo 16 de Levítico, es el día de Yom Kippur que se hacía, y que venían todos, o sea, ¿qué significa? Mostraba el sacrificio que iba a hacer el Señor Jesucristo, ¿no? Y ellos también, porque esto también parte de lo que nosotros creemos, como Iglesia Reformada, creemos lo que es el pacto, que es un pacto. Dios no tiene muchos evangelios como creen los vamos a decir, dispensacionalistas que tienen 7 dispensaciones, ¿no? Entonces creemos solamente, es un pacto, solo que ese pacto se iba reanudándose por diferentes tiempos, no diría pero en sí es uno solo. ¿Por qué digo esto? Porque ellos también eran salvos en el Antiguo Testamento. Nosotros que creemos en alguien, el Señor Jesucristo, que ya vino. Ellos eran su fe que depositaban eso en aquel que iba a venir. Nosotros depositamos, ya lo hablé muchas veces esto, depositamos nuestra fe en aquel que ya vino, ¿no? Y eso es que ellos también eran salvos. Porque muchos dicen, no, porque en el Antiguo Testamento eran salvos por las obras. Y no era así que eran salvos por las obras. ¿O cómo es? Dios no tiene dos evangelios, siempre fueron. ¿Acaso Abraham fue justificado antes, o sea, como dice en Romanos 4, que ya lo vimos, siendo circuncidado o antes de la circuncisión? ¿Y fue antes qué? Antes de la circuncisión. Y ahí tenemos que hablar de Génesis 12, Génesis 15, cuándo fue, y bueno, y todo eso. Pero sabemos que era por fe, ¿no? ¿El padre también de qué? ¿Padre de las obras? No, padre de la fe, Abraham. Entonces era salvo por fe. Y así el ejemplo de David, también Romanos 4 que aparece, ¿no? Bienaventurado aquel hombre que te imputa pecado, algo así, Salmo 32. Y bueno, pero ahí, entonces, ellos también eran salvos. También en Caín Levítico 16 podemos aprender, o sea, en esta parte, 2 verdades del Evangelio. Una era la remisión del pecado y el acceso a Dios. Cómo se nos remitía el pecado y la forma de acceder a Dios. Solamente el hombre no puede acceder a Dios, el hombre no puede llegar a Dios. La única forma que ha tenido, ni el Papa, ni un cura, ni un sacerdote.
Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no sé, nuestro amado Señor Jesucristo es solamente el medio, porque Él ya abrió el velo y solamente por el sacrificio que ha hecho en la cruz nosotros podemos dirigirnos a Él. Eso es lo que nos enseña también el libro de Levítico, ¿no? En Hebreo 2, versículos 17, no sé si han visto, estamos con el libro de Levítico viendo mucho del libro de Hebreo, pues ya lo dije, para poder entender un poco de esto sobre el sacrificio, en el libro de Hebreo nos habla mucho. En el libro de Hebreo 2, versículo 17, dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a su hermano para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dios es amor, dicen muchas veces hoy, pero Dios es justicia. Acá podemos aprender cómo Dios ve el pecado. La ira de Dios cayó sobre aquel que era justo, y por, como dice 2 Corintios 5:19, ¿no? Por nosotros, o sea que somos los injustos. Y Él llevó la ira de Dios, ¿no? Sobre Él cayó. Así como dice también, que me dan un segundo, no lo tengo preparado, estoy diciendo me lo voy a guardar en la mente, pero en Isaías 53, que en una parte dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondido de él su rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y murió y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y sigue hablando el profeta, ¿no? Ahí vemos acá, en el libro de Levítico 16, lo que iba a hacer nuestro amado Señor Jesucristo. Él era el Cordero que quita el pecado, que dice en Juan, Juan el Bautista, ¿no? En Juan 1:29, aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando dijeron eso, los judíos podían entender. Quizás nosotros lo entendemos. Si estamos acá por en Argentina, dice el Cordero que quita el pecado del mundo, y muchos miran así, ¿cómo? Pero el judío entendía el sacrificio, sabía que eso, decía, Yom Kippur, decía, yo podía entender. Por eso que muchas de las cosas que encontramos en el Nuevo Testamento ahí, y que aparecen ahí, lamentablemente por ahí muchos no se preparan, o vemos que suceden estas doctrinas falsas, porque por ahí no entienden mucho, pero el judío entendía muy claro lo que cuando hablaban de esto, y ellos podían entender lo que, y aquellos que estaban preparados sabían que iba a venir, ¿no? Ya lo hablamos muchas veces, ¿no? Solo que esperaban un Mesías diferente, que le iba a la libertad, la opresión. Ellos no esperaban a alguien que sí que iba a morir por sus pecados, ¿no? Ellos pensaban que esto venía a reinar, ¿no? Y eso fue la confusión que tenían ellos. Vamos a ver otra aplicación. También en Levíticos, vamos a ver en esta parte, Levítico 24, 8, vamos a ver cómo se tenían que cambiar los panes. O sea, todos los sábados los panes se cambiaban. Podemos aprender algo, o sea, una lección espiritual, cómo el pastor o el que está a cargo del servicio debe proveer todos los domingos también el pan nuevo, debe renovar, así como se sacaban los panes, también el pastor debe encargarse de preparar, así como Dios le da, para que hagan así nuestro amado Señor Jesucristo, que nos provee el material guiado por su Santo Espíritu, su Santa Palabra. Nosotros también debemos hacer lo mismo, no podemos estar trayendo siempre lo mismo, y como se hacía ahí, se debería cambiar el pan, ¿no? De ahí. Quería ir cerrando con algo que me pareció muy interesante, y es en Levítico 26,
donde en el versículo 14, en sí, en Levíticos 26, empieza en la Reina Valera 1060, a veces uso yo la que uso, uso otra, ¿no? Pero ahora tengo esta, uso la Biblia de América a veces, pero ahora tengo esta. La 1960 dice así, bendiciones de la obediencia, y después en el 14 dice consecuencias de la desobediencia. ¿Qué sucede? Bueno, voy a aclarar algo por arriba para que puedan entender, pero no le da mucha importancia a esto, porque ya cuando recién empezamos como iglesia, ya me cansé de predicar sobre mucha apología de la fe y eso. O me encargo más de hacer estudios exegéticos o tratar de enseñar las escrituras, que eso es más lo que a mí me interesa. Pero ya hablé mucho de malinterpretar las escrituras, ir al Antiguo Testamento y sacar perlitas maravillosas de bendiciones. Porque acá los falsos predicadores, no voy a atacar mucho sobre esto, pero para tocar trompeta y alertar. Acá no hay bendiciones de la obediencia porque Dios te portás bien, como hablaba una vez que estaba predicando a alguien y me decía que Dios te bendecía. Así vos, no es así. Debemos entender que Dios te bendice porque te quiere bendecir o te quiere dar algo, ¿no? Porque a veces yo he visto que sacan de acá cosas así, perlitas mágicas. No es eso. Pero voy a hablar más del versículo 14 en adelante, que dice consecuencias de las desobediencias. Y vamos a ver que como Dios, ahí, si lo dejo para que lo lean, o bueno, si no, que lo estén escuchando, no por una audiobiblia, aquellos que no les gusta mucho leer, o por ahí no tienen tiempo, quizás no tenés tiempo, la podés poner en tu celular, o cuando estás limpiando la casa, alguien las amas de casa, ponen una audiobiblia, mientras hace la cosa, la escuchan. Pero en el 26:14 dice, vamos a ver que el pueblo de Dios despreciaba los mandamientos de Dios y aborrecían sus ordenanzas. No está hablando, ojo, no le está hablando acá a inconversos. Aquí este era el pueblo de Dios, esta era la iglesia, en esa forma. Muchos dicen que no estaba la iglesia ahí en el Antiguo Testamento porque no aparece la palabra en el griego eclesia. Ya lo hablamos un montón de veces, pero sí aparece otra parte, donde se reunían, que tenían otro nombre, que se congregaban. Ya lo vimos después, ya hablamos muchas veces de esto. Pero el asunto es que ellos despreciaban los mandamientos de Dios, y era el pueblo de Dios. Fíjate que en el versículo 14 dice, pero si no me oyeres y ni hicieres todo estos mis mandamientos, no olvidemos que Dios es santo, y Él también está hablando al pueblo de ser santo porque yo soy santo. Eso vimos al principio en la introducción, que Dios demanda santidad. Pero Dios dice, pero si no me oyeres ni hiciera todos estos mis mandamientos y desdeñare mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, yo también haré esto hacia vosotros. Y Dios le empieza a decir un montón de cosas que le mandaría, plagas, enfermedades, por desobedecer. Y fíjate que en los versículos, fíjate en los versículos 21, 23 y 27, que ahora los voy a leer, Él les advierte que le va a mandar esto. Y les manda eso, y no solo eso, en el versículo 21, y si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieras oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plaga según vuestros pecados. Y ellos aparentemente seguían duros. Entonces en el versículo dice, y enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebataréis vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan, perdón, el 23. Y si con estas cosas, en el 23 estaba leyendo el 22, y si con estas cosas no fueres corregido, sino que anduvieras conmigo en oposición, o sea que ellos todavía seguían, y si con esto todavía, ¿vale? Le mandaré más. Y en el versículo 27 dice así, y si aún con esto no me oyeres, sino que procederéis conmigo en oposición, vemos que todavía seguían. Mirá todas las oportunidades que dio. Y con esto, y Dios no es vamos a decir, una persona por ahí dicen, Daniel siempre está hablando de Dios justo, Dios es ira. Dios es amor. Pero no olvidemos que también en el libro de Hebreos, en el capítulo, no sé si capítulo 12, me parece que Dios dice que nos disciplina a su pueblo, a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les ama, dice el libro de Hebreos. ¿Y qué quiere que? ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Que participen de
de su santidad, ¿no? ¿Que lo busco yo? ¿No? En Hebreos 12, para aquellos que lo puedan, porque estamos, para poder entender el libro de Levítico, pero si no me equivoco es en el capítulo, si no segundo capítulo 12, a ver si es... Sí, capítulo 12, acá está. Bueno, el capítulo 12 habla de que, hijo mío, no desprecie la disciplina del Señor ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, os trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejas sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces son bastardos y no hijos. Y sigue hablando, ¿no? Dios no era que le quería dar como un látigo porque decía, no obedecen mis leyes y no pueden guardar mis mandamientos por obra, le daba unos latigazos y le mandaba eso. El propósito de Dios de disciplinar y corregir cuando no guardan los mandamientos, o sea, de Él y son sus hijos, es disciplinarlo en amor. O sea, ¿qué padre va a dejar que sus hijos, aquellos que tienen hijos, está haciendo algo malo? Y por supuesto la disciplina no es ir a pegarle. O sea, en el libro de Proverbios nos da mucha luz sobre eso, ¿no? También deben advertirle primero. ¿Cómo solamente un animal le pegaría a su hijo sin enseñarle nada? ¿No? Bueno, aunque he escuchado, ¿no? Que hay alguien que se ha escuchado lamentablemente gente que pega a sus hijos sin enseñarle ni nada. ¿Cómo vas a ver si no le has advertido, no le has dicho nada? Pero Dios ya le había dado sus mandamientos, le había dicho esto, y le había advertido muchas veces. Y después el propósito era disciplinarlos a ellos, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que el pueblo había sido, su corazón había sido endurecido, había sido obstinado, y querían seguir con el pecado. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios les tenía que disciplinar, les tenía que convencer de la maldad que era de su corazón y que había la negrura que había dentro de ellos. Entonces tenía que corregir. Y el propósito es para que se volvieran a Él. Y eso era lo que Dios, vamos a aprender acá en Levítico 26 y también para nosotros, ¿no? Y Dios, vemos en el capítulo 26 del 40, ahí nomás estamos, del versículo del 40 al 46, Dios prometía devolverle su favor, vamos a decir, si ellos se volvían. Entonces Dios le decía que si ellos se volvían, por el propósito de Dios cuando te empieza a corregir, y vos sabés que estás en pecado, porque vos sabés que estás haciendo algo mal, y Dios te corrige, y seguís, y obstinado, Dios está queriendo que te vuelvas, pero con un corazón arrepentido. Y eso lo podemos aprender en el capítulo 26, del versículo del 40 al 46. Y confesaron su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Bueno, en otras traducciones acá aparecen, creo que no es así porque tenía que ver la traducción del griego, pero en otra traducción dice, y la iniquidad de sus padres, no es que dice, no, mi papá cometió todo, no, sino que la traducción, perdón, porque no es griego, esto es de hebreo, era si confesaran sus pecados anteriores, serían, porque como la traducción dice antepasados, creo que quiere decir sus pecados anteriores, pero bueno, se hizo lo que más se pudo. Ya saben, si saben la historia de la Reina Valera 1060, con los materiales que tenían, hicieron, pero creo que no es de sus padres, es la traducción correcta, y me parece que es si confesaran sus pecados que hicieron antes, antepasados, lo que hicieron antes, eso es así. Entonces, y si confesaran sus pecados y por su prevaricación con que predicaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerá su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra, pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aún con todo esto, ellos en la tierra de sus enemigos, yo os los desecharé y ni la abominaré para consumirlo, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios.
Antes me acordaré de ello por el pacto antiguo, cuando lo saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios. Yo Jehová, estos son los estatutos y ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. ¿Qué podemos aprender de eso entonces? En sencillas palabras, Dios disciplina a su pueblo por no guardar sus mandamientos, porque hoy muchos creen, somos salvos, Iglesia Bautista de la Gracia, somos salvos por gracia, entonces pecamos. No se trata de eso. No somos legalistas, tampoco creemos en el libertinaje. ¿Qué sucede? Que hoy en día el pueblo de Dios no pasa nada con la idolatría. Y como no pasa nada, Dios no castiga. Pero si Dios castiga, persigo, y como, vamos a decir, vivimos en un mundo tan moderno, que hoy las cosas son comunes. No podemos no podemos entender la santidad de Dios, como Dios es Dios y Dios es santo y Dios es apartado de toda iniquidad. Entonces no podemos entenderlo bien. Que por ahí Dios disciplina, pero Dios dice que el pecado vamos a decir, de Israel siempre era el mismo, era la idolatría. Ponían cosas en primer lugar antes que Dios. Y siempre, si usted lee, siempre todos los domingos hacía lo mismo. Todos los domingos, hasta cuando lleguemos los profetas, todos los profetas venían y decían que abandonaban la idolatría, que abandonaban los pecados, y siempre era lo mismo, persistían en lo mismo. Dios le demandaba esto, en sencilla palabra, que la persona se debía, en el versículo 41, a ver si es en el 40, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de su padre. Entonces Dios demanda que debes confesar. No me acuerdo si en el griego o en 1 de Juan la palabra es homología o algo así, es confesar con tu boca, sí, no, si te hice algo, vos creíste que te ofendí, te pido perdón. No, vas con un corazón, yo le ofendí a usted, o te ofendí, hermano, a ti de verdad, mirá, yo de verdad, que Dios esté mirando mi corazón, mire mi corazón, de verdad, te confieso, de verdad, yo te he ofendido, sé que está mal. Dios dice, sí, pero si no hay eso, dice Dios, no hay un verdadero arrepentimiento, no lo digo yo, Dios lo está diciendo, si no confiesan su iniquidad y la iniquidad que hay dentro de ellos, y dice que no le iba a perdonar. ¿Por qué? Dice, y entonces humillará su corazón incircunciso y reconocerá su pecado. ¿Cómo es posible que Dios le diga incircunciso? Y después lo vemos en el Nuevo Testamento, que ellos querían que eran salvos, no somos pecadores. Y Cristo le decía, sí, usted dice, pero nosotros no somos hijos de Abraham. ¿Cómo dice que nosotros somos pecadores? Porque ellos querían que eran salvos porque habían cortado una parte de ellos, que el prepucio, y que querían que eran salvos por esa obra. Y Dios le dice su corazón incircunciso en el versículo 41 de Levítico 26:41. ¿Cómo es posible? Y ahí ya lo vimos muchas veces en el libro de Romanos. ¿Qué es? Que Dios le decía incircunciso. ¿Por qué? En Jeremías 9, algún día hemos llegado a Jeremías 9:25, dice así: he aquí que vienen, declara el Señor, a todo circuncidado, vamos a decir circuncidado, en la carne, a Egipto, a Judá, a los hijos de Amón, a Moab, a todos los que se rapen, las tienen, a los que habitan en el desierto, a todas las naciones, incircuncisa. Y en la parte extraña parece que dice Jeremías, dice, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. En Jeremías 4:4 también dice, circuncidados para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. Y en Romanos 8:28 y 29, que ya lo leímos muchas veces cuando estudiamos el libro de Romanos, que no es judío todo el que dice judío, sino que es incircunciso, o sea que de verdadero judío, o sea que de verdad, de su corazón. Y eso es lo que ellos entendieron mal, ¿no? Esto parece raro en la antigüedad. Ayer me llegó no sé si un mail o algo de eso, no sé qué era, una casilla de correo, en un canal que tengo de YouTube. Un hombre me decía que yo estaba equivocado cuando estaba hablando de la circuncisión del corazón. No me acuerdo de qué país, porque me decía compadre. No sé si es México o algo de eso, debe ser. Porque el asunto que me llamó la atención, yo le contesté bien, ¿no? No me acuerdo si le puse Gálatas 6:15, porque ni la circuncisión es nada, ni la circuncisión, sino que la nueva creación. Y 2 Corintios 5:15, pues, así que está quieto, que una criatura es. Y lo que me pareció más extraño que él me dijo que había que circuncidarse. Y yo me puse a pensar,
porque me sorprendió, de verdad. Si vos decís, bueno, circuncidarse por temas de higiene, pero no podía creer que todavía existan personas. Uno lo predica porque está en el libro acá en la Biblia y para esa época es entendible para un judío, pero una persona que quiere se tiene que circuncidar. Y no lo entiendo. Pero bueno, él decía eso. Pero acá Dios dice que esta circuncisión tenía que hacer solamente del corazón. ¿Eh? Y bueno, y eso es lo que sucede. Solamente que en Cristo Jesús, solamente Cristo Jesús puede hacer esa obra en nuestro corazón. Él pudo circuncidar. Él solamente puede venir adentro de nosotros, ¿no? Y hacer esa obra adentro. Y eso es lo que sucede, ¿no? Que podemos aprender también del libro de Levítico. Dios es santo, Dios demanda santidad, y no solo eso, sino que Dios provee la santidad. Cuando hablamos de la doctrina de la gracia, también hablamos de la perseverancia de los santos. Incluso esa perseverancia que estás haciendo como perseverar y seguir adelante, es solamente un resultado de que Cristo ha venido dentro tuyo, el Espíritu Santo está morando dentro tuyo, y el querer y el hacer de Él, y por su buena voluntad, hace, como dice Filipenses, eso es Filipenses 2, 2 y 13 que dije, pero Filipenses 1, 6, si no me equivoco, dice que Él comenzó la buena obra, la va a terminar. Entonces, incluso esa santificación progresiva, que es como que se lo dicen los teólogos, también viene de Él. Entonces, el libro de Levítico nos enseña, Dios es santo, demanda santidad, pero Él también provee esa santidad en Cristo Jesús. Él es el medio, Él es el sacerdote, Él es el cordero, Él es el camino, Él es la puerta para poder llegar, la forma de llegar a Dios, la forma que Dios demanda que se le debe adorar. No es como la iglesia que por ahí hacen. La verdad, y Dios son tremendos ejemplos de lo que Dios, si quisiera, poder hacer, lo haría, ¿no? Quiero cerrar con unas palabras que me gustaron y vamos a cerrar con un himno que vamos a cantar. Pero hay un gran personaje en la historia que es conocido, que se llama Agustín de Hipona. ¿Se conocen la historia de él, no? Él era un fornicario, o sea, una persona que adulteraba y la madre Mónica ora mucho tiempo ahí, y Dios le toca el corazón y llega, cuando estoy leyendo un libro de Romanos, hablé un poco de él. Y él cae y en su sueño aparece y bueno, él lee una parte y dice que todos los adultos y fornicarios iban al infierno y Dios le convierte y lo regenera. Pero él dijo algo así, unas palabras que a mí fueron tremendas, las copié y son de él. Dice Agustín de Hipona, decía esto: convertirse es ponerse en línea con Dios. Dios aborrece el pecado. Si tú amas el pecado, vas en contra de Dios. Pero si aborreces el pecado, te pones en línea con Dios. Dios te acusa. Si tú te excusas, vas contra Dios. Pero si tú te acusas, te pones en línea con Dios. Es una forma, creo, de definir el libro de Levítico. ¿Cómo serían estas palabras que dijo él? Nosotros nos alineamos en Dios, es decir, bien, por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, el sacrificio de Él, por medio de Él, en vez de poner la mano sobre un toro o algo así, nuestra mano es extendida por la fe, por gracia nos salvo por medio de la fe. Esa mano, en vez de tocar la cabeza del toro, nuestra mano se debe apropiar de Cristo, del sacrificio en la cruz, y tomarla para nosotros, y de esa forma nosotros nos apropiamos del sacrificio de Cristo y somos justificados, ¿no? Y de esa forma Dios nos ve santos, pero no nosotros, nos ve por medio de Cristo. Así que vamos a ir cerrando. Espero que nos haya servido un poco de edificación este libro de Levítico que vimos, que lo vimos a vuelo de pájaro por arriba, porque no terminaríamos, 27 capítulos son, así que no lo terminaríamos. El domingo que viene toca el número de números, vamos a ver qué podemos aprender de números. Bueno, cierro yo entonces con un himno. Tengo la voz media tomada, así que voy a intentar hacerlo mejor, porque después de acá casi 1 hora 13 estuve hablando, mirá, así que tengo la garganta media
tomada, pero voy a tratar de leer, voy a cantar una. Si puedo, si no, voy a intentar. Se llama Cuando venga de los cielos. Dice así. Cuando venga de los cielos el Señor, esté vivo, estés muerto, ¿qué cuenta le vas a dar? Amigo, ya no peques más. Jesús te dice, ven a mí. Recuerda que Él es tu Salvador. Jamás se olvidará de ti. Hoy vienen los ángeles, adorar al Rey, adorar al Rey. Me quedó tenía la garganta bastante tomada, así que vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos porque podemos aprender de su palabra que usted es un Dios santo, demanda santidad, sin la cual nadie verá a Dios, dice su palabra. También el libro de Mateo dice que solamente los puros de corazón, los limpios de corazón verán a Dios. La única forma de poder tener un corazón limpio y ser limpiado con hisopo es por medio de la sangre de Cristo, que nos limpie, que nos purifique nuestras conciencias. Ya hasta de obras muertas, solamente por medio de Él que tenemos el acceso para poder entrar a Él. Todos esos sacrificios mostraban cuál es la gravedad, toda esa sangre derramada, mostraba cómo usted toma el pecado, cómo usted aborrece el pecado, cómo envió a su Hijo amado en la cruz y murió. Nos muestra cuál es la consecuencia también y la paga en la muerte. Que hoy es tiempo de gracia y muchos puedan ver en este libro de Levítico lo que usted hizo, cuánto nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos mandó a su Hijo. Gracias por abrir nuestras conciencias, gracias por darnos la fe que viene de usted, gracias por poner el querer y el hacer, gracias por poner el arrepentimiento, porque tampoco en nosotros es este arrepentimiento, porque todo proviene de usted. Le agradecemos, le pedimos porque usted esté añadiendo almas a esta iglesia, que esta iglesia esté creciendo, que se esté formando un cuerpo. Le pido por la familia, pido por este barrio cuando hoy salí y vi todas esas casillas y vi toda esa gente cuando fui a llevar esos trataditos ahí. Había tanta pobreza en estos lados, más allá que no había visto, y dije, ¿cómo es posible? Solamente usted puede hacer una obra acá, y me puse mal, pero sé que usted puede salvarlo. Por eso decidí quedarme acá junto con mi esposa, porque sé que usted puede llegar a hacer una obra si quiere, y puede tener mucha gente. Le pido por eso, también le pido porque esté añadiendo más y más y más almas acá. Le pedimos todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, y como siempre decimos, esta iglesia Bautista de la Gracia. Amén. Amén.